¿Qué tal? Bienvenidos a Vivienda en Verde, una nueva emisión en la que nuevamente vamos a estar platicando de viviendas, ciudad, crédito hipotecario, la forma de comprar una vivienda. Y para hablar de este tema tenemos una invitada de lujo, mi gran, querida y amiga de tanto tiempo, Sofía Macías. ¿Cómo estás, Horacio? Qué gustazo. Que ahora te encontramos como una autora famosa, que escribiste un libro que se ha hecho un bestseller de finanzas personales, que es Pequeño Cerdo Capitalista. Le ha ido muy bien, pero sí, ya nos habíamos encontrado en el periodismo antes. Ya. Lo digo, con todo que eres una niña súper joven, pero que con una experiencia muy interesante en el tema de finanzas personales y que hoy vamos a estar platicando de eso. ¿Qué es la vivienda desde la óptica de la inversión de una familia? ¿Qué significa como oportunidad de inversión? ¿Qué significa un crédito? Porque luego la gente, y tú escribes mucho de esto, hay veces que las finanzas personales no entiende de que cualquier decisión que tiene que ver con un crédito pues es patrimonial, ¿no? Y también pasa mucho que cualquier decisión que sientes que es poquitito confusa, ya es como, bueno, el que sea de Tin Marín de Doping, güey, y eso a la larga sí puede tener un efecto, no solo en la casa que estás comprando, sino a lo mejor en tus gastos como familia, en lo que puedas hacer con esa casa futuro y en otros ámbitos de desarrollo de proyectos y demás, ¿no? O sea, tú lo habrás visto en muchos casos, una mala decisión de compra de una casa, ya sea por el precio de la casa, ya sea por el crédito que escogiste, por la ubicación, puede afectar mucho en el futuro, ¿no? Y yo me iría al origen del problema, claro. Porque a lo mejor la primera decisión es, ¿en verdad te hace falta una casa? Claro, totalmente. ¿Tú qué pensarías de eso, por ejemplo, como gente joven? De que de repente tienes la disyuntiva, rento, compro departamento, compro casa. ¿Qué considerarías que debieran ser el tema a cuidar para una familia? Pues la primera parte del tema es, pues, ¿en qué momento de la vida estoy, no? Hay mucha gente que lo primero que quiere comprar es una casa, cuando no necesariamente a lo mejor es la mejor inversión en ese momento. Probablemente si tienes muy poco capital, si no has ahorrado, a lo mejor es mejor empezar a rentar, sobre todo si eres muy joven. Lo que pasa ahí es que tienes que aprender a vivir una casa. Claro. Si vas a salir de la casa de tus papás a comprar una directa, a lo mejor te convendría sí pasar por el tema de la renta, pues para saber, pues realmente tú qué necesitas de una vivienda, qué tipo de cosas son importantes para ti, qué tipo de cuidados, qué tipos de gastos tienes que tener para llegar a ese punto, ¿no? Si habláramos en términos generales, pues a lo mejor las personas, por ejemplo, los emprendedores que a lo mejor están en una fase en la que están invirtiendo, la gente que trabaja independiente y demás, si están invirtiendo en un negocio propio, a lo mejor meterle todo tu capital, todo tu dinero a una vivienda, en ese momento puede que no sea la decisión más adecuada porque a lo mejor vas a necesitar flujos para tu negocio, ¿no? Entonces, si estuvieras rentando, tendrías la oportunidad de a lo mejor no tener todo el dinero en eso donde estás viviendo y pues poquito a poquito y ya cuando tu negocio dé, pues a lo mejor sí comprar, ¿no? Sí, porque es el tema de la flexibilidad y que tengas el poder de decisión, porque además hay otro tema. La mayor parte de la gente compra una vivienda por los precios, y lo hemos platicado aquí mucho, se compra una vivienda con un crédito. Y el crédito siempre es un compromiso muy importante, porque además no hay gente que tú le preguntes si no quiere casa. Exacto. Pero a lo mejor no entienden muy bien las implicaciones de un crédito. ¿Qué es un crédito? Platícanos. Pues finalmente cuando tú pides dinero prestado a una persona, esto tiene un costo. Cuando estás usando dinero a los demás, esto tiene un costo. Entonces, finalmente, si yo voy a pedir un crédito para una vivienda, yo de alguna manera, pues por usar los recursos de alguien más, me van a cobrar un extra. Y tengo un compromiso, una obligación de pagar esto a lo largo del tiempo, pues para no perder mi bien, ¿no? Obviamente. Y ahí en el tema del crédito es muy importante dos cosas. La primera es que los mexicanos tendemos a pensar que la casa que nos compramos tiene que ser la casa ideal, la mansión, donde van a llegar mis nietos. Claro. Cuando la verdad es que tenemos ciclos de vida hasta hipotecarios, ¿no? En general el promedio de una familia pasa 8 años en una casa y luego se cambia a una más grande y así. Entonces, por ejemplo, mis papás en esa generación, pues bueno, empezaban con un departamento chiquito, a lo mejor después ya cuando estaban casados y demás, que tenían a lo mejor al segundo hijo, pues a lo mejor se pasaban a algo más grande y luego algo más grande y algo más grande. Acá nos queremos ir a lo mejor al tercer paso de eso y me pasaba mucho, ¿no? Al blog del Pequeño Cerdo Capitalista me llegó una consulta de una chica que se iba a casar y decía que ella estaba enamorada de una casa, pero que no le alcanzaba con el crédito Infonavit y no sabía si tomar Cofinavit o si tomar un crédito bancario o qué hacer. Pero pues la primera pregunta era, ¿realmente esa casa, aunque sea la casa de tus sueños, la vas a poder pagar o se va a convertir en la casa de tus pesadillas? Claro. Porque de alguna manera a lo mejor está empezando su matrimonio
y comprar una casa más pequeña, pero tener holgura para los gastos de la pareja, para poder amueblar, para poder viajar. Oye, te estás casando y ya estás comprando con la recámara de tus hijos y voy a querer un niño y una niña, entonces una casa de 3 recámaras, pues es mucha presión, ¿no? Claro. Y mucha presión sobre todo a tu bolsillo, ¿no? Porque, bueno, tenemos esta regla de que los créditos no deberíamos de tener comprometido más de 30% de nuestro salario de nuestros ingresos para pagar deudas en general, y no solo crédito hipotecario, sino todas las deudas que pudiéramos tener. Porque pues si lo pensamos bien, pues a lo mejor vivir con 70% de lo que ganamos, pues a lo mejor no está tan fácil, ¿no? Con menos de 70. Entonces, si yo digo, bueno, sí, yo hago el esfuerzo y entonces voy a pagar un crédito hipotecario de la mitad de mi salario. No te va a alcanzar para vivir. Pues sobre todo ya no vas a poder, o sea, vas a tener que disfrutar mucho tu casa porque no vas a poder salir para ninguna otra cosa, ¿no? Ni a comer, ni al cine, ni a ningún lado. No, y a lo mejor por contar tener la casa de tus sueños no tienes para la colegiatura de los niños. Exacto. Y sacrificas muchas cosas. Ahora una pregunta, porque hay muchos mitos en torno a la vivienda. ¿Es lo mismo un crédito de un banco en términos de responsabilidad de lo que implica pagarlo que uno de Infonavit? En términos de responsabilidad de lo que implica pagarlo, sí. Escúchenlo. O sea, un crédito es un crédito. Y justo en algún momento platicando contigo, tú me comentabas, y me parece una forma súper atinada, una confusión atinada, digamos, de la gente, ¿no? Tú me comentabas que mucha gente cree que cuando le dan un crédito Infonavit, entonces es como gratis, que no lo tiene que pagar. Y luego cuando llega el primer descuento de nómina, agárrense, ¿no? O sea, 1/3 de mi salario se fue para allá, pero ¿cómo? ¿A qué hora? Si a mí me dijeron que el Infonavit, ¿no? O sea, finalmente, cuando se creó el Infonavit, no había tantos créditos bancarios accesibles para la gente, no solamente la gente de muy altos ingresos, que tuvieras la cuenta hipermaestra con el beneficio, la tarjeta, ya deja tú la platino, la diamante y demás, podías tener un crédito hipotecario, ¿no? A lo mejor era muy difícil para la gente normal, y esta era una forma de garantizar la vivienda y de tener algo accesible, pero el mercado se ha vuelto muy competitivo. Sí. Entonces, por un lado, el crédito Infonavit también es crédito, también es obligación de pago, también tenemos que estar al corriente y también afecta algo muy importante en nuestro historial crediticio. Entonces, claramente, pues, escojamos Infonavit, escojamos crédito bancario, tenemos que respetar este asunto de cuál es mi capacidad de compra real, cuánto realmente puede salir de mi bolsillo y cuánto va a ser una casa que yo voy a poder disfrutar sin estarme tronando los dedos todos los meses. Podemos tomar como un primer parámetro, vamos a acabar el primer segmento del programa, vamos a tomar como un primer parámetro que la gente, tú recomiendas tomar el 30% del ingreso total. Si es que no tiene otras deudas. Eso como es máximo para una hipoteca. Como máximo para una hipoteca. Y además, en muchos bancos, por ejemplo, eso es lo que te van a dar de tu ingreso, ¿no? O sea, si tú a lo mejor ganaras 10,000 pesos, pues te van a dar 3,000 y tantos para eso, ¿no? Para mensualidad. Y multiplícale por lo que quieras, ¿no? O sea, si para un crédito de 14,000 pesos, pues necesitas ganar tres veces eso. Muy bien. Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte y seguimos platicando con este especialista en finanzas personales? Vamos con ustedes y volvemos. Y estamos de regreso en Vivienda en Verde platicando con Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista, este bestseller de finanzas personales. Y antes de irnos al corte nos quedamos con el tema de la responsabilidad de un crédito. Entonces, una persona que va a tomar un crédito, ¿cómo se hace sujeto de crédito? Porque no es tan fácil. Esto que acabas de decir es crucial, porque pasa mucho que creemos que en el momento en el que querramos la casa, que todo va a ser rápido, ¿no? Decido hoy la casa, mañana consigo el crédito y me lo dan paso mañana y el fin de semana me mudo mis chivas, ¿no? Y pues la verdad es que no es así, o sea, todo nos agarra con los dedos en la puerta por falta de planeación. Una de las primeras partes tiene que ver justamente con el tema de tu reputación como deudor. A mí me escriben muchísimo diciéndome, ay, es que era joven y no sabía lo que hacía, o por un error de juventud, hace 4 años o hace 6 años dejé de pagar un plan de celular y ¡zas! No me autorizan mi crédito hipotecario, ¿no? O tenía una tarjeta con una deudita que dejé de pagar los mínimos, o que solo estaba pagando el mínimo y entonces ahora se hizo una deudota y no me dan mi crédito hipotecario, ¿no? Entonces, si yo realmente voy a adquirir una deuda tan importante como una casototota, que es donde quiero vivir, que es donde quiero formar mi familia, o incluso si no es una casa para esos usos, si quiero comprar una oficina para desarrollar mi actividad o un local comercial. Un local comercial para rentarlo, lo que usted guste y mande. Es muy importante que sí cuidemos esta parte de
cómo fui pagando, porque recordemos que en el buró de crédito todos nuestros registros en historial crediticio permanecen 72 meses. Bueno, estos sí son mayores de 4,500 pesos aprox, ¿no? Si son menos de 4,500 pesos, pueden ser 4 años o 2 años o 1 año, dependiendo del monto de lo que adeudamos. Pero bueno, independientemente de esto, tiene que ver con una disciplina. Si yo soy un buen deudor, si yo soy alguien que ha pagado a tiempo, no solo me van a dar el crédito, que ya es ganancia, porque en muchos casos no te lo dan si no has tenido este comportamiento, sino que incluso puede incidir hasta en la tasa o el monto que me prestan. Claro. Entonces podríamos que la gente entienda de que cualquier problema en su historial crediticio puede significar que en el momento decisivo a la hora de tomar su crédito se lo nieguen. Ahora hay otro tema, porque vamos a suponer que la gente tiene acceso a un crédito. Que eso ya está dado, ¿no? Pero hay otro tema. La gente llega a comprar una casa y parece que finge demencia. Y dicen, caramba, ¿pero cómo? ¿Había que pagar un enganche? Exacto. ¿Qué pasa con la cultura del ahorro? Ahí, tú no puedes comprar una casa o pretender comprar una casa si nunca has ahorrado. O si no has tenido realmente una disciplina de ver esa meta, ¿no? Entonces, si yo, a lo mejor hoy no estoy pensando comprar una casa, pero si la pienso comprar en 1 o 2 años, a lo mejor sería bueno que ya dentro de mi presupuesto esté un monto que se vaya. Y en el libro, por ejemplo, para el ahorro, lo que más recomendamos es el quítame lo que me lo gasto. Es decir, que sea automático el descuento y que se vaya a una cuenta de preferencia de inversión para que ese dinero genere. Pues entonces, a lo mejor 1 año, 2 años antes, ir juntando mi enganche, porque son 2 cosas. La primera, ya ningún banco o los que lo hacen o ninguna institución te preste el 100% de la casa. Nadie te presta el 100%. Y si lo hicieran, la verdad es que sería muy riesgoso. Y si lo hicieran, tendría una tasa de interés altísima. Claro. Porque de alguna forma, pues si tú le pones dinero a la casa, pues hay menos riesgo de que dejes de pagar, ¿no? Entonces, para ellos también hacen sus cálculos y no, pues Y no hay le otro apuesto. hay otro tema. La gente luego pierde de vista que a la hora de comprar una casa, llegas, te dan el crédito, pero hay que pagar una cantidad importante entre La enganche, comisión por apertura, escritura. los gastos notariales, todo este tema es más o menos, o sea, incluso si tú te fueras con un enganche muy bajo, tú requerirías tener 20% del valor del inmueble para entrarle al tema, ¿no? O sea, para poner a lo mejor un 10% de enganche, más los gastos de escrituración y demás. Entonces, eso sí no lo podemos dar por descontado, ¿no? Y así como, bueno, entonces voy a pedir otro crédito personal para el enganche, no, pues ya nos salió carísimo, ¿no? Entonces, eso sí es básico, siendo una meta tan importante, nosotros también le tenemos que dar prioridad a nuestras finanzas. Claro. Y otra cosa muy importante, si yo tengo oportunidad de ahorrar durante un buen periodo, también puedo, por un lado, reducir la cantidad que tengo que pedir prestada, y si tú a lo mejor ya te acercas al 50% o un poquito más que tú ya tengas de la vivienda y el banco solo te presta el resto, y las tasas también caen un poco. Entonces es como importante medir cuánto realmente me conviene a lo mejor apresurarme a comprar una vivienda, no en las mejores condiciones, no con el ahorro necesario. Y la verdad es que yo sí le agregaría otra cosa. Para comprar una vivienda habrá que tener, sobre todo si no has tenido vivienda propia, un pequeño fondo de emergencia. Porque si toda la vida tú has rentado, pues a lo mejor el casero se dedicaba a, bueno, oiga, fíjese que hay una gotera, y en tu contrato estaba que la arreglaba, pues él llegaba. Pero si es tu casa, fíjese que hay una gotera, pues a rascarle, ¿no? Yo conozco muchísima gente que se muda y el día que se muda no tenía idea de que tenía que poner rejas, a lo mejor una segunda chapa, a lo mejor le faltaba el closet, a lo mejor le faltaba el refrigerador. Mantenimiento, claro. O a lo mejor decías, no me imaginé que el predial fuera tanto en esta zona. Eso es muy importante investigar. Predial, en cuánto está el agua en el lugar donde tú estás, en cuánto están los servicios, más o menos cuánto gastas, porque eso finalmente es un presupuesto que si no lo tenías antes, lo tienes que contemplar. Por eso, por ejemplo, ahora regresando un poco al tema del principio, tú decías, ¿en qué casos es bueno rentar? A lo mejor en ciertos casos, si yo no tengo este ahorro, es bueno rentar, porque entonces, como va a haber una diferencia entre la renta y el crédito, normalmente uno tiene el sueño guajiro que voy a comprar una casa y con la pura renta se va a pagar el crédito hipotecario. Eso normalmente es muy difícil. Guajiro, con maracas y todo. Sí, pues justo cuando estábamos platicando del tema, pues ahí yo me puse a hacer mis ejercicios, y para un edificio de 1 millón en la Colonia del Valle, en México, por ejemplo, pues el crédito hipotecario anda alrededor de entre 11 y 13 mil pesos. Y las rentas hay entre 10 y 15, o sea, depende a lo mejor del edificio y de muchas cosas.
Pero pues si te tocó una de 10 pues, y tu crédito es de 13, pues ahí... O sea, un crédito no se paga solo, también No. escúchenlo muy bien porque yo no entiendo, y tú que eres un especialista de finanzas personales, cómo a la gente es posible que tenga mayor conocimiento de todos los datos financieros a la hora de comprar un coche, cuánto es el enganche, cuánto es el mantenimiento, todo, pero una cosa tan importante como es una vivienda, como es su casa, la gente no tiene priorizado. No sé, ¿será que no tenemos bien nuestras prioridades en cuanto a finanzas personales? Hay dos cosas, no tenemos las prioridades claras porque el latino es, o sea, yo puedo vivir en una casa de interés social, pero eso sí, cochezote afuera. Sí. Eso pasa mucho. La telesota, sí. Y es muy gracioso, pero en países como Francia o como España, a lo mejor tienen unos departamentos, unas casas que la prioridad es muy importante de la casa, y a lo mejor traen un coche que ya tiene 10 años o que es chiquito, o no tienen coche, ¿no? Entonces, depende un poco de la prioridad, y esa es la primera parte, ¿no? ¿Qué tanta importancia le damos a nosotros a esta meta financiera? Porque es una meta como estudiar, como casarse, como tener hijos, todo eso cuesta. Entonces, todo eso son metas financieras. Y la otra es que también tendemos a lo que no entiendo, le hago así, ¿no? O sea, como que decimos, no, híjole, no le vaya a mover porque si le muevo, a lo mejor sale peor o si pregunto no vaya a ser que me cobren más. No, al revés, o sea, muchas veces nos da pena preguntar porque no vaya a creer la señorita que nos está dando el crédito que somos tontos. Pues mira, no hay preguntas tontas, solo hay tontos que terminan pagando de más, que no pregunten. Claro. Entonces, ahí... La responsabilidad de la persona que nos va a otorgar un crédito, la responsabilidad de la persona que nos va a vender la casa y demás es... La nuestra es leer todo hasta que entendamos y la de ellos es explicarnos hasta que no quede duda. Vamos a tener que ser el pequeño cerdo capitalista inmobiliario. Sí. Entonces, si les parece, nos vamos a un segundo corte comercial y regresando, seguimos platicando con Sofía Macías, nuestra autora favorita, de la vivienda y las finanzas personales de la vivienda. ¿Les parece? Vamos al corte. ¿Qué tal? Y estamos en esta plática interesantísima. Y si ustedes no han estado al pendiente, por favor, hasta tomen libreta y vean todo lo que estamos platicando con Sofía Macías, la autora de Pequeño Cerdo Capitalista, que resulta que pues, es una bala también para todos los temas inmobiliarios, porque a fin de cuentas es tema patrimonial y tú eso lo manejas muy bien. ¿Qué debería, estamos en el último bloque del programa, qué debería significar para la gente comprar una casa? Comprar una casa puede significar muchas cosas. Tiene que ser, por un lado, tranquilidad financiera, porque si tú vas a comprar algo que te agobie, pues definitivamente estás comprando un problema, ¿no? Entonces, algo que decías muy importante ahorita en el corte, la gente siempre quiere comprar al límite de sus posibilidades. Y luego ya no tiene ni un peso, pero ni para cambiar las llaves del inquilino anterior. Ni para cargar gas. Ni para cargar gas, ¿no? Pues tenemos que comprar con ese margencito de, bueno, esto definitivamente voy a tener otros gastos y sobre todo voy a tener otras prioridades. Y por otro lado, la casa solo en ciertos casos puede ser una inversión. O sea, si tú realmente la compras inteligentemente, va a ser una inversión, porque va a ser una casa que si tú elegiste el crédito adecuado, que amortizaba capital en los primeros años, es decir, que la forma en la que estaba construida no era casi puros intereses al principio y después capital, porque entonces no eres dueño de tu casa hasta mucho tiempo después. Si tú compras un crédito que al revés, que desde el principio estás realmente abonando a capital, lo compras en un plazo adecuado, 15 años normalmente es el plazo adecuado, porque si te vas a 20 a lo mejor estás inflando un poquito tu capacidad de comprar la casa y a lo mejor también estás pagando bastantes chonchos intereses. A lo mejor tú la vas a poder vender y después comprar algo más. O a lo mejor conforme va avanzando la vida, pues más adelante puedes conservar esa y comprar otra en donde tú te vayas a ir a vivir y esa efectivamente sí usarla para tener una renta y tener un flujo y demás. Pero todo esto solo se da con compras financieramente inteligentes. O sea, cuando tú compraste algo, por un lado, bueno en términos de tamaño para tu bolsillo, bueno en términos de valor del inmueble, ¿no? Porque a lo mejor tiene unos acabados preciosos, sí, pero la zona no es la mejor zona o pues justo te cambian el uso de suelo, o vete tú a saber, ¿no? Obviamente tú que eres el experto en factores de plusvalía, pues puede haber... Pero es un término que no habíamos hablado y que hay que hablar, plusvalía. Habría que buscar plusvalía siempre. Por supuesto, o sea, tendríamos que buscar una casa que en el tiempo pueda crecer en su valor. Otro de los grandes mitos sobre las casas es que los inmuebles siempre suben de valor. No es cierto. Y no es cierto. Muchas crisis, la estadounidense, por ejemplo, pues probó eso, ¿no? Y la española, sobre todo, ¿no?
pues un departamento que costaba 100, yo al siguiente se lo vendo en 200 y al siguiente se lo vendo no sé qué, y así, y de repente al que le truene la bombita, pues tronamos todos, ¿no? Entonces, tenemos que buscar algo que efectivamente en el tiempo pueda subir de valor, nosotros venderlo cuando haya subido algo y comprar otra cosa que también tenga potencial de crecimiento. O sea, no podemos esperar, este asunto de la abuelita de voy a comprar una casa, la voy a mantener hasta para mis nietecitos y voy a vivir de mis rentas. Claro, voy a comprar la casa que le voy a heredar a mis hijos. Eso yo creo que es un error, ¿no? Claro, porque no sabes por un lado cómo va a estar la zona para cuando estén tus hijos y por otro lado, pues yo sí creo que cada quien tiene que hacer su patrimonio, rascarse con sus propias uñitas, porque construir le sirve a las personas. O sea, más allá de lo financiero, más allá que es más viable de que vivimos muchos años y entonces nosotros también tenemos que empezar a pensar. La casa también puede ser un tema de planeación hasta del retiro, ¿no? No, claro. A lo mejor, bueno, la voy a rentar para tener ingresos de ahí. O estoy en una casota, pero ya cuando se vayan mis hijos, pues la voy a vender y me voy a ir a un departamento más chico y entonces esos flujos los uso para vivir. O ahora incluso, pues bueno, ya empiezan a ver en el mercado hipotecas reversibles, ¿no? Así o sea, yo pido un préstamo sobre mi misma casa y en ese tema, y de ahí tengo ingresos, ¿no? Sí, yo creo que aquí el tema financiero con la vivienda, hay que entender que la vivienda es un valor patrimonial, siempre y cuando las cosas se hagan bien. Entonces yo creo que, ¿qué les platico? La vivienda, ya hemos hablado aquí hasta el cansancio, tiene que ver con muchos factores. Siempre tienen que buscar la plusvalía, y la plusvalía tiene que ver con todas las cosas que involucran la compra de una vivienda, por supuesto el crédito, ¿no? Ahora, como últimas recomendaciones para la gente, tuvimos un programa magnífico, pero ¿qué le dirías a la gente? Yo creo que es muy importante comprar la casa para mí y para mis necesidades de ese momento. Uh-huh. Es decir, no para pantallar al compadre, no para a lo mejor quedarme, bueno, es que voy a tener 5 hijos. Pues sí, pero ahorita no tienes ni uno, ¿no? Sí, claro. Entonces, ir pensando en eso, ¿no? Tener claro el tema de la casita de un lado a otro, de un lado a otro. O sea, que a lo mejor empiezo con una chiquita y me voy a una más grande y después voy a ir de bajada, ¿no? De una grande a una más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y pues este tema como mucho de, a ver, ¿yo para qué quiero específicamente en mi casa? ¿La quiero para vivir? ¿O la quiero para que sea un bien patrimonial? ¿O la quiero para rentar? No satanizar el tema de la renta y sobre todo informarse, porque de repente, pues justamente el tema del Infonavit, a lo mejor tenemos este asunto muy mexicano de es que tengo que aprovechar el Infonavit. Y hay gente que compra segundas casas que no es la mejor decisión porque nunca las va a usar, porque tampoco puedes rentar una casa que tenga un crédito Infonavit mientras lo estés pagando y te embarcas, como platicábamos antes del programa, 30 años, ¿no? No, hay cosas con los créditos Infonavit de que la gente entiende que le están dando una casa, que luego ves gente muy jovencita de 22, 23 años que ya compraron la casa de sus sueños. Sí. O sea, todavía no sabe ni qué va a hacer de su vida y es la casa de sus sueños y ya se embarcaron. Sí, no. ¿Y qué tal que se cambian de estado? ¿Qué tal que se cambian muchas cosas? Entonces, no satanicemos las alternativas que tengamos. El tema de la renta, si nosotros también rentamos inteligentemente, pues a lo mejor mientras tenemos una renta, podemos ahorrar para el enganche, para otras cosas, o incluso usar los recursos que yo tendría estacionados en una casa para invertir en otras cosas o para montar un negocio. Entonces, las decisiones de la casa, creo que si vamos a estar 30 años ahí o si vamos a estar 8 como el promedio de la gente, no las podemos tomar en 5 minutos. Entonces hay que tomarnos el tiempo e investigar. Sofía Macías, pues se acabó el programa. Nos veremos. Muchísimas gracias, tendremos que repetirlo. Seguramente. Y bueno, fue un programa interesantísimo de finanzas personales de la vivienda. Quedamos con ustedes. Escríbanos para volver a tener esta invitada de lujo y volverlos a sentar con ustedes. Muchas gracias.